Hola, Juan José Millás. Acaba de salir tu libro, La mujer loca, y bueno, queremos preguntarte una serie de cosas. Está caliente, yo creo que está recién llegado a la Está librería, recién ¿no? llegado a la librería, sí. Genial. Yo lo primero que quería preguntarte es, no sé, hay algunos escritores que se confiesan cansados de que la gente se le acerque a, te voy a contar una historia que es una novela, es que aquí tienes una novela. No sé si es tu caso, si estás cansado o te sigues No, enriqueciendo. es cierto que la gente hace esto, pero hombre, en mi caso al menos no hace tanto como para cansarte, ¿no? Siempre te temes lo peor, porque generalmente no tiene ningún interés, ¿no? Pero tiene que ver, a mí me produce eso también, por otro lado, mucha ternura, porque tiene que ver con una idea muy general, es que todo el mundo cree que su vida es una novela. Y esto es muy curioso, ¿no? Y eso a mí me produce mucha ternura. Y seguramente llevan algo de razón. Seguramente en la vida más anodina que quepa imaginar, seguramente hay una novela. En este tema del preguntarse el por qué escribo, apareces como personaje literalmente, o sea, llamado Millás. Incluso no solo es que aparezca, sino que aparece por doble. Apareces el Millás narrador, el Millás que firma el libro, no sé, y te he escuchado hablar de Millás como tú hablando de Millás. No sé, ese desdoblamiento es un poco esquizofrénico, no sé cómo se lleva, tú lo llevas con mucha No, naturalidad. es un desdoblamiento que a efectos narrativos ha funcionado muy bien en la novela como recurso narrativo y que a mí me ha funcionado muy bien existencialmente para explicarme muchas cosas de mí mismo, ¿no? Porque efectivamente cuando nosotros nos imaginamos dentro de una historia, ya ahí nos desdoblamos. Ya ahí, cuando estamos imaginando qué vamos a hacer cuando lleguemos a París y estamos en el avión volando a París, ahí ya hay un desdoblamiento, ya ahí nos estamos narrando, ¿no? Lo que pasa es que no somos conscientes de ese desdoblamiento, que es muy interesante, ¿no? Y es un desdoblamiento novelesco, además, porque estamos imaginando cosas, ¿no? Y entonces a mí, hubo un momento en el que cuando empecé a concebir esta historia, me di cuenta que ese desdoblamiento lo tenía que producir, pero con la misma persona, es decir, Juan José Millás iba a ser el personaje de la novela y Juan José Millás iba a ser el narrador de la novela. Aunque son el mismo, enseguida se empiezan a distanciar. Enseguida uno empieza a ser crítico respecto a otro, el otro no le gusta ser narrado como está siendo narrado, y se establece ahí una dicotomía que yo creo que metaforiza muy bien la dicotomía que se produce dentro de cada ser humano cuando no se gusta mucho a sí mismo. No puedo no preguntarte para mí hay como dos grandes personajes en la novela, ¿no? Aparte de ti, que es Julia y es Emérita, ¿no? Y primero quería preguntarte por Julia, ¿cuánto hay de verdad en ese personaje? O sea, uno lo está viendo y se imagina una Julia real. No sé de dónde ha salido esa Julia. Bueno, esta novela es un híbrido de tres cosas. Es un híbrido de novela, de reportaje y de biografía, y de autobiografía. Claro, yo lo que no voy a hacer es el ejercicio de decir qué es lo que sucedió de verdad, qué es lo que está novelado, que esto por esos límites tiene que navegar Eso es la novela, el lector. además. Esto es la novela. Y es un personaje efectivamente muy interesante con el que se encuentra Millás, porque además es un personaje muy preocupado por qué es lo que hacen las palabras con nosotros, una vez que se nos meten en la cabeza, ¿no? Y esa es una preocupación que yo tengo desde hace mucho tiempo, porque yo sostengo que nosotros no conquistamos el lenguaje, sino que es él el que nos coloniza a nosotros. Y una vez que estamos colonizados por el lenguaje, actuamos de un modo u otro en función de lo que dicen las palabras. Cuanto menos sea tu capacidad verbal, cuanto menos domines el lenguaje, más dominado estarás por él. Claro, es algo que en lo que uno piensa que le ocurre a un escritor, ¿no? Que está todo el día dándole vueltas a sus frases o a sus palabras. Pues claro, en este personaje, que es una mujer que trabaja en una pescadería, bueno, en la sección, ¿no? De pescadería de unos grandes almacenes, le ocurre a ella. Eso es lo interesante, ¿no? De esta historia, que yo creo que lo que quieres un poco es como hacer ver eso al resto al común de los mortales, que realmente las palabras que utilizamos, las palabras que nos metemos en la cabeza, son las que nos dibujan, ¿no? Lo que nos está sucediendo. Son las que hacen que seamos ingenieros o católicos o de izquierdas o de derechas. O sea, las palabras son las que nos llevan de un lado a otro y muchas veces nos llevan
como un perro, como un dueño arrastra a su perro a un sitio a otro, es decir, sin que nosotros podamos oponer voluntad alguna a eso, ¿no? Y en otros casos, nosotros pactamos con el lenguaje y decimos, bueno, vamos a ver, lleguemos a un acuerdo, ni lo que tú quieres del todo, ni lo que yo quiero del todo, ¿no? En cierto modo, escribir consiste en eso, en pactar con el lenguaje, porque un texto creativo es el resultado de la tensión entre lo que el lenguaje quería decir y lo que tú querías decir, ¿no? De esa tensión nace un texto creativo. El otro gran personaje que surge es Emérita, y a mí me pasa una cosa con el título que realmente me gusta como lector y no sé si es una cosa premeditada, y es que yo empiezo a leer una novela que se llama La mujer loca y hay un gran personaje que es una mujer loca, entre comillas, ¿no? Ya podríamos discutirlo, pero en medio de la novela, sin temor a hacer ningún tipo de spoiler, a hacer ningún spoiler, aparece otro personaje que a mí como lector me coloniza totalmente la lectura y me olvido mucho de Julia, de la mujer loca. No sé si al llamarlo la mujer loca ha querido jugar en ese sentido. Bueno, estas dos mujeres de las que tú te refieres, efectivamente, son las mujeres entre las que alterna el propio Millás, porque una representa la posibilidad de escribir un gran reportaje sobre la eutanasia y otra representa la posibilidad de escribir una gran novela sobre la locura. Es decir, cada una de ellas metaforiza una de las actividades a las que se dedica Millás, porque Millás es periodista y es escritor al mismo tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que los límites entre una cosa y otra no están nada claros, de manera que aquella que parecía que representaba el reportaje de súbito se manifiesta como que su vida es una novela, y la que se manifestaba como una novela de súbito parece que tiende más al reportaje, y por eso yo te decía antes que finalmente la novela es un híbrido de cosas que me han pasado, es decir, de mi propia biografía, de este género que llamamos reportaje y de este otro que llamamos novela, ¿no? Esos tres géneros se han trenzado para dar lugar a este artefacto que es la mujer loca. Pero al llamarla la mujer loca, ¿no te parece como que focalizamos mucho la atención como lectores en la mujer loca, en ese personaje? Bueno, los títulos hay que darles el valor que tienen. A mí es un título que me gusta mucho y me parece además que esta mujer, la mujer loca, tiene una importancia fundamental en la novela, de manera que no, bueno, no sé, a mí me parece acertado, me gusta. Y hay otra cosa en la novela que es el diario de la vejez, ¿no? Que de repente aparecen unos fragmentos de un diario. No sé, me gustaría preguntarte si realmente es un diario que estás siguiendo o si... Bueno, esto forma parte del relato, porque justamente en ese momento en el que Millás está en esta situación que hablábamos antes de sequía creativa, por entretenerse, como en fin, no puede dejar de escribir, porque es un hábito ya adquirido hace muchos años, empieza a escribir una cosa que él llama Diario de la Vejez, porque nota, y es algo que quizá tenga que ver con la sequía, que ha entrado en una edad que tiene que ver con la vejez, y que por su cuerpo están pasando cosas que no pasaban antes. Y entonces empieza a observarse un poco minuciosamente, y como ese diario de la vejez está en el origen también de la novela, ¿no? Pues por eso van apareciendo fragmentos a lo largo de la novela que tienen que ver con... que es otro de los signos narrativos de la novela, que tiene que ver con el hecho de que ya se está envejeciendo, y eso también le plantea un nuevo problema, que es adaptarse a una edad nueva, ¿no? Pues nada, no te quiero molestar más, simplemente felicitarte, y bueno, la sequía narrativa está claro que está superada, porque el libro es maravilloso y muy divertido. Yo también coincido en lo que... No me extraña que te estén diciendo lo del humor, porque realmente me parece un libro muy, muy divertido y bueno, con muchísima profundidad. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantado. Igualmente.